Gracias, Arturito. Gracias. Adelante, usted me dice con cuál empezamos, Bismarck. Eh, el orden que le envié, Arturito, la primera, que es la aproximación a la gestión de riesgo. Perfecto. Muy bien. Bueno, muy buenas noches para todos los delegados, las personas que están presentes en esta pequeña disertación que vamos a hacer hoy. Un poquito vamos a ver el tema de lo que es emergencia, desastres, ¿no? Desastres naturales y todo tipo de emergencias y desastres que hay, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos pequeños conceptos, algunos conceptos sobre el tema de desastres. No, eso para que veamos, ¿no? Y sabemos que en Santa Cruz, más que todo en Cotoca, ¿no? A veces se da el tema de inundación, ¿no? Pero vamos a ver cuáles son, cómo podemos prevenir o qué pasos podemos dar para hacer una buena contención, ¿no? Cuando ocurra cualquier tipo de desastre. Ahora sí, estimado Bismarck. Ahora sí, Arturillo. Nadie le pone video. No, Arturo no se ve. ¿No se ve nada? No, no se ve nada. Ahora me pueden confirmar, por favor. Hola. No, no. Hola. Todavía nada, ingeniero. No se ve nada, ingeniero. Perfecto, ahora sí. ¿Ahora sí? Hola. Sí, Muy bien. ahora sí. Listo. Cuando usted guste, compañero. Bismarck, está su micrófono. Hola, hola. Ahora sí, Bismarck. Bueno, como les decía, ¿no? Vamos a ver una pequeña presentación que nos está mostrando Arturo, ¿no? El tema de asuntos humanitarios en emergencia, ¿no? Eso en inglés ahí tenemos lo que es GEA, ¿no? Que eso nos traduce en el español, que es asuntos humanitarios y de emergencia, ¿no? Este es un taller en el cual hemos sido capacitados a nivel nacional y hoy estamos haciendo la réplica, ¿no? Para todos los delegados que están presentes en este momento, ¿no? Vamos a ver primero unos pequeños conceptos de lo que es la aproximación a la reducción de riesgos, ¿no? Los riesgos de desastre, de lo que le mencionaba anteriormente, ¿no? Vamos a ver pequeños conceptos, ¿no? Dice, pero tenemos ahí, por ejemplo, al finalizar esta lección, dice, nos ayudará al participante a entender un poco, vamos a explicar los conceptos básicos de reducción de riesgos y desastre, construyendo una explicación de desastre, ¿no? Vamos a conocer cuál es el concepto de desastre, qué es riesgo, ¿no? Todo eso. Cómo está compuesto el riesgo, sus características, su construcción social, describir las áreas y componentes de reducción de riesgo de desastre y su alcance, ¿no? Y gestión de riesgo como un proceso. ¿Cuál es el propósito de este taller? ¿No? Este taller tiene un propósito de brindar conceptos, información, herramientas e instrumentos, ¿no?
que aumenten el conocimiento de cada uno de nosotros, cada quien conocemos, ¿no? Tenemos alguna forma de ver, ¿no? Cuando ocurre algún desastre o algo, pero vamos a ver aquí un poco el conocimiento y la comprensión de la reducción de este riesgo que puede suceder en el municipio. O en cualquier tipo donde estemos y ocurra algún tipo de desastre, ya vamos a ver los riesgos y qué desastre en general ocurre. Y eso ahorita vamos a seguir. Vamos a ver, aquí por ejemplo tenemos un concepto de lo que es la alerta, ¿no? Alerta nos dice que es un estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable cercana ocurrencia de un evento adverso, ¿no? Alerta, ¿no? Ustedes saben el tema de alerta, por ejemplo, cuando vemos la noticia, ¿no? Alerta, se viene una pandemia, por ejemplo, ¿no? Ya uno queda en pánico, ya está, por ejemplo, está con ese temor, ¿no? Esa es una alerta cuando escuchamos algo y nos preocupa, ¿no? Y también tenemos una amenaza, ¿no? Que dice que amenaza es un factor externo, un factor de afuera, ¿no? Externo al sujeto, objeto o un sistema expuesto, ¿no? Esto representado por la potencial ocurrencia de un suceso de origen ya sea natural o generado por una actividad humana, ¿no? Porque los desastres pueden ser naturales o pueden ser generados por el hombre, ¿no? Pero esto puede manifestarse en un lugar específico como una intensidad o una duración determinada, ¿no? Puede manifestarse en un lugar específico, puede tener una baja intensidad, una alta intensidad, pero tiene una duración determinada, ¿no? El tema de los incendios, por ejemplo, ¿no? No sabemos qué tiempo va a durar un incendio o un desastre o una inundación, ¿no? Esas son las características de la amenaza. Luego tenemos el análisis de riesgo, ¿no? ¿Qué va a ser el análisis de riesgo? Es el estudio de causas posibles, dice, ¿no? O amenazas y probables eventos deseados de los daños y consecuencias que estos pueden producir, ¿no? Cuando decimos análisis de riesgo es que analizamos algo que va a suceder, ¿no? Vamos a hacer un estudio de causas, cuáles fueron las causas de ese riesgo o cuáles son las posibles causas y amenazas del riesgo que pueda suceder ese evento adverso que fuera a ocurrir, ¿no? ¿Cuáles van a ser los daños y consecuencias que este riesgo puede producir, ¿no? O estas amenazas. Ya cada uno va identificando, por ejemplo, esa parte de esos daños y consecuencias. Capacidad, ¿no? Es una combinación, dice, de todas las fortalezas y recursos disponibles dentro de una comunidad, dentro de una sociedad, de una organización, pero que pueden reducir el nivel de ese riesgo que pueda suceder a los efectos de un evento o de un desastre, ¿no? Esa es la capacidad. Fortaleza, recursos, mano de obra, fuerza, ¿no? Todo eso. Y tenemos lo que es el desastre, ¿no? ¿Qué viene a ser el desastre? Es la alteración, dicen las personas, los bienes, los servicios o el ambiente, ¿no? Puede haber un desastre en las personas, en los bienes, los servicios o el ambiente, pero son causadas igual por un suceso natural o generados también por la actividad humana, ¿no? Como le decía, un incendio, por ejemplo, puede ser causado por una actividad humana, ¿no? Si vemos en Santa Cruz, por ejemplo, la mayoría de los incendios son causados por una actividad humana, por el mal chaqueo, por ejemplo, ¿no? Pero también pueden haber desastres que son naturales, el tema de la inundación, ¿no? Las lluvias, ¿no? Eso no lo ocasiona el hombre, sino que son desastres naturales, ¿no? Y vamos a ver un poco, aquí si vemos esta gráfica, cuáles son esos cómplices necesarios, dice, para
la reducción de riesgo, ¿no? Cuando hay cualquier tipo de desastre. Dice que cuando juntamos el riesgo y el escenario del riesgo, es muy difícil eso. No es manejado fácilmente por el humano, ¿no? Para poder mitigar esos riesgos, ¿no? Vemos la amenaza y la vulnerabilidad. Muchas veces escuchamos una amenaza, hay inundación, ¿no? Y la comunidad está vulnerable a esa amenaza. ¿Por qué? Porque no están preparados para una inundación, no tienen un canal de desagüe, digamos, ¿no? Y ya viene, ahí es donde entra lo que es la vulnerabilidad de la comunidad, ¿no? Que no está preparado para una amenaza y mucho más para un desastre, digamos, ¿no? Ya está en un escenario, esa comunidad de riesgo, un escenario de riesgo, y eso es lo que nos muestra, por ejemplo, este esquema. ¿No? Esto es construyendo una explicación de desastre, ¿no? Todo eso que les mencionaba. Es como un ciclo, ¿no? Si lo ven, un ciclo que va y tiene sus procesos, pero siempre va a afectar a algo, a alguien o en este caso una comunidad. Ay, Vamos a ver un concepto de desarrollo, ¿no? Que la mayoría de los que estamos presentes, por ejemplo, hemos escuchado, ¿no? ¿Qué es desarrollo? Ah, el desarrollo, ¿no? Que mi barrio tenga pavimento, ¿no? Ya estoy consiguiendo un desarrollo, ¿no? Aquí nos dice que el desarrollo es el aumento acumulativo y durable de una cantidad y calidad de bienes, servicios o recursos de una comunidad, ¿no? La comunidad Patujú, digamos, no es una comunidad que está en desarrollo. ¿Por qué? Porque se han formado, tiene su microhospital, su centro de salud, ¿no? Tiene, todas las avenidas están pavimentadas, ¿no? Gracias al municipio ya está en desarrollo, ¿no? Muchas veces decimos a eso el desarrollo, ¿no? Que la comunidad está creciendo, ya sea en cantidad, calidad de bienes, servicios, recursos de una comunidad, eh, cambios sociales, pero eso tiende a mantener y mejorar la seguridad y calidad de vida humana, ¿no? Sin comprometer los recursos de las generaciones futuras, ¿no? Porque siempre uno quiere el desarrollo, ¿no? Ya sea para nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos al tema de los niños, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacen en la guardería los niños, ¿no? Buscan el desarrollo, ¿no? Fortalecimiento de su desarrollo, ya sea nutricional, psicomotriz, ¿no? Ahí vemos cómo queremos que nuestros niños vayan desarrollando sus capacidades o habilidades que tienen, ¿no? En la guardería, en prekinder, kinder, y lo que queremos es ver un desarrollo pleno en nuestros niños, ¿no? Por ejemplo, en el tema de salud, el área de salud, por ejemplo, maneja un programa de desarrollo infantil temprano, ¿no? El mismo nombre lo dice, ¿no? Desarrollo infantil temprano, donde el niño tempranamente vea las habilidades y capacidades que tiene, ¿no? Psicomotriz o cualquier tipo de capacidad que tiene el niño, ¿no? Tenemos un concepto de emergencia que la emergencia es un evento adverso que puede ser resuelto con los recursos que la comunidad posee, ¿no? Si estamos en una situación de emergencia, lo importante, por ejemplo, para la comunidad es la unidad, ¿no? La unidad. Si todos ponen recursos, si la comunidad dice, tenemos esta emergencia, yo voy a poner una pala, yo voy a poner un asadón, por ejemplo, ¿no? Son recursos que la comunidad está poniendo para poder mitigar y resolver esa emergencia que tienen, ¿no? Son eventos adversos que pueden ser resueltos por la comunidad. Tenemos un escenario de riesgo. Cuando hablamos del tema de desastre y todo eso, siempre va a haber un escenario de riesgo, ¿no? Dice que escenario de riesgo es la presentación de los factores de riesgo y de interacción a través de los cuales se puede visualizar los niveles de riesgo existentes.
¿no? Vamos a ver después cuáles son esos niveles de riesgo. Hay diferentes niveles de riesgo que existen. No, vamos a ver cuáles son las causas, ¿no? Vamos a ver un momento donde identificar los principios y los factores que son necesarios para modificar y reducir un nivel de riesgo, ¿no? Todo eso vamos a estar viendo. Y luego nos dice que es un evento adverso, ¿no? Son alteraciones, dice, ¿no? En las personas, ya puede ser en los bienes, puede ser en los servicios, el ambiente, ¿no? Causados por sucesos naturales generados por la actividad humana, ¿no? Esos son eventos adversos. Alteraciones, ya sea en bienes, servicios, pero puede ser causado tanto por el hombre como por un suceso natural. Si ven, cada concepto son similares, ¿no? Nos vemos que son similares en el tema de quién genera ese problema o ese desastre, ¿no? O cualquier emergencia, ¿no? Puede ser el hombre, puede ser sucesos naturales. ¿No? Y nos habla de una gestión de riesgo, componentes de un sistema social constituido por un proceso eficiente de planificación, ¿no? La gestión de riesgo, el mismo nombre ahí, si lo observamos, gestión. ¿Qué será hacer gestión? ¿No? Bueno, yo estoy trabajando en mi comunidad y voy y hablo con el consejo, ¿no? Para que venga y me limpie mi cancha, ¿no? Ahí estamos haciendo gestión. Y para hacer gestión no necesitamos ser autoridades, ¿no? La gestión la puede hacer cualquier persona, ¿no? Para un bien común, ¿no? Y aquí vemos el tema ya, cuando hablamos ya de gestión de riesgo, gestionar para que estos riesgos sean mitigados o podamos hacer algo antes que suceda el riesgo. Dice que es un componente de un sistema social constituido por un proceso eficiente de planificación. Si vamos a hacer alguna actividad en la comunidad X, para hacer cualquier actividad, ¿no? Los cumpleañitos, por ejemplo, que hacemos mensualmente en las comunidades, tiene que haber una planificación, ¿no? Ustedes como delegados de cada comunidad ya tienen que tener una planificación. Ah, bueno, empiezo el cumpleañito, ¿qué voy a planificar? Bueno, ¿qué tengo? La oración inicial, como según los números tengo canto o palabras de bienvenida, de agradecimiento, canto de cumpleaños feliz, romper la piñata, morir la torta, ¿no? Eso es planificación, ¿no? Y la planificación tenemos que utilizarla para todo tipo, y en este caso en gestión de riesgo, ¿no? Ya hemos visto anteriormente, por ejemplo, inundaciones, ¿no? Ahí en la zona de Patujú, Callejas, todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la laguna Huapilo se inundó y el agua rebalsó. Hasta campeones, 60 centímetros de agua. Pero ya hemos sufrido una inundación anteriormente y ya tenemos que planificar para gestionar estos riesgos que no vuelvan a suceder, ¿no? Bueno, planifiquemos, nos sentamos con las autoridades. ¿Qué podemos hacer? Hagamos una planificación. Ya. Primero, también tenemos que tener una organización, organizarnos para poder hacer gestión en riesgo. Hay que tener una dirección. Ya, ¿quién va a dirigir el grupo? Ya, ¿no? Y hacia dónde vamos a apuntar, ¿no? Hay que tener el control dirigido del análisis y reducción de los riesgos, un control de las actividades, cómo organizarnos, esa planificación. Ya la hicimos la planificación, eficiente, muy bien. Nos hemos organizado. Tenemos una dirección hacia dónde queremos, que no haya inundación, por ejemplo, ¿no? Y un control dirigido al análisis y reducción de riesgos, el manejo de eventos adversos y la recuperación si ya ocurrió, bueno, tener un plan también para ver cómo podemos recuperar, ¿no? Ya sea las cosas materiales o algo que hayamos perdido, ¿no? Eso es importante en la gestión de riesgo. Planificar, organizar, tener una dirección y un control de todo lo que hemos preparado. En esta gestión de riesgo tenemos dos componentes importantes. Uno que es el área y el otro sus componentes, ¿no? En el área tenemos 3 pasos importantes.
El primero que es el análisis de riesgo, ¿no? Que sus componentes son estudios de amenazas y análisis de vulnerabilidad, ¿no? Análisis de riesgo, y si analizamos el riesgo, ¿no? Si yo sé que va a haber una inundación, igual que el año pasado, digamos, ¿no? Ya se ponen las autoridades en la cabeza ya. Una inundación, el año pasado en febrero se inundó, y ahora vamos a hacer un análisis de riesgo. ¿Cuál es su componente? Estudio de las amenazas. ¿Cuáles son las amenazas de ese riesgo, de esa inundación? Y el análisis de las vulnerabilidades, ¿no? No es que no tenemos un dique de contención y eso es muy vulnerable. Mi cerco, digamos, ¿no? De Tacuara es vulnerable, así que el agua me lo va a deshacer. No tenemos que analizar cuál es la vulnerabilidad de la comunidad o de la zona donde va a ocurrir el riesgo. El segundo es la reducción de riesgo. Sus componentes son prevención y mitigación. Ya tenemos que anticiparnos a ese riesgo con una prevención, ¿no? Concientizo a la comunidad, mire, no queremos que ocurra lo mismo del año pasado, por eso queremos hacer este proceso, ¿no? Vamos a prevenir a la gente. Y la mitigación es ya cómo reduzco esos riesgos, cómo mitigar ese riesgo, ¿no? En el área 3 tenemos manejo de eventos adversos. Y ahí tenemos componentes la preparación, la alerta y la respuesta, ¿no? Nos preparamos, hacemos la alerta de lo que vaya a ocurrir y ya tenemos que tener una respuesta rápida para reducir ese evento adverso, ¿no? Y como cuarto punto, la recuperación, ¿no? Y su componente es la rehabilitación y la reconstrucción, ¿no? Si ya sucedió el desastre, ya tenemos que recuperarnos de eso, es una rehabilitación, ¿no? Volver a levantarnos de nuevo y reconstruir todo lo que se haya destruido. Y esto también es como un círculo, ¿no? Es análisis de riesgo, la reducción de riesgo, la recuperación, el manejo de eventos adversos. Todo eso es un desarrollo, ¿no? La gestión de riesgo, vemos, es un desarrollo que sucede, ¿no? Que ya lo hemos visto anteriormente. Vemos otro concepto de ahí de incidente, ¿no? ¿Qué viene a ser un incidente? Es un suceso de causa natural o por actividad humana que requiere la acción de un personal de servicio de emergencias para proteger vidas, bienes y ambiente, ¿no? Incidente viene a ser un suceso, igual ya sea natural o provocado por alguien, una persona o el hombre, pero requiere la acción de un personal de servicio de emergencias para proteger vidas, bienes y ambiente. No, cuando hablamos del tema de desastres y emergencias, siempre escuchamos en las noticias, ¿no? El tema de, pero ya hay incendios en Guarayo, ¿ya quién tiene que actuar? Aparte de los bomberos y todo eso, ¿no? El COE, digamos, ¿no? El COE municipal, que igual ellos tienen representantes de instituciones, por ejemplo, Visión Mundial participa igual en actividades del COE para apoyar los eventos o desastres que puedan suceder. El año pasado se estuvo apoyando a los incendios de Pailón hacia Guarayo, la Chiquitanía, y Visión Mundial aportó, ¿no? Con materiales para poder mitigar los incendios, ¿no? Y cada municipio tiene su equipo, ¿no? de trabajo de prevención de riesgo, ¿no? Y ahí lo que le decía, la mitigación, resultado de una intervención dirigida a reducir riesgo, ¿no? Es un resultado o algo que planificamos para reducir un riesgo. Son medidas estructurales y no estructurales adoptadas para evitar y reducir riesgo ante amenazas naturales o antrópicas, ¿no? Provocadas por el hombre, ¿no? Eso viene a ser la mitigación. Son medidas, ¿no? Que nosotros hacemos para reducir riesgo. Ahí vemos mitigación de riesgo, la ejecución ya de esas medidas. ¿Cómo vamos a ejecutar las medidas de intervención, ¿no? Para reducir los riesgos existentes? La mitigación asume
que en muchas circunstancias no es posible ni factible controlar totalmente un riesgo existente. Es muy difícil. Usted ha visto en el tema de los incendios, muy difícil poder mitigar los incendios, ¿no? Es muy difícil, pero sí se puede controlar. No totalmente, pero sí controlar esos incendios o cualquier tipo de desastre. Hay una preparación, ¿no? Un conjunto de medidas de acciones para reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas, ¿no? U otros daños organizados oportuna o eficazmente. Respuestas a la rehabilitación, ¿no? Esto es la preparación. Siempre ante cualquier cosa, ante cualquier desastre tiene que haber una planificación, ¿no? Ese conjunto de medidas, ¿no? El tema de prevención también. Prevención dice que es un conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que sucesos naturales o ocasionados por el hombre, en combinación con la vulnerabilidad, generen daños y pérdidas en las personas, los bienes, servicios, ambientes, ¿no? Prevención, por ejemplo, ¿no? Eso, el concepto de prevención está muy claro, ¿no? Y todos lo conocemos, ¿no? Prevenir antes de que suceda algo, ¿no? Y aquí nos dice conjunto de objetos para impedir que algo suceda, para evitar que suceda un suceso, ya sea natural o ocasionado por el hombre. Eso viene a ser la prevención. Y ahora vemos el tema de reconstrucción una vez que pasa el suceso, ¿no? Proceso de reparación a mediano o largo plazo del daño físico, social, económico a nivel de un desarrollo superior antes de un evento, ¿no? Volver a levantarse, ¿no? Como les decía, ya sea un incendio, inundación, un desastre, un terremoto, hay una reconstrucción, pero eso es con ayuda, ¿no? No depende de la magnitud del desastre, ya eso viene el tema de la reconstrucción con apoyo de muchas instituciones. ¿No? Y aparte de la reconstrucción, tenemos la recuperación. Recuperación comprende la rehabilitación y reconstrucción y tiene como objeto establecer las condiciones de vida de la población afectada, ¿no? En un evento adverso. ¿No? En este tema de recuperación, por ejemplo, si es un desastre, ya sea incendio o inundación, ¿no? Las autoridades, digamos, ya sean nacionales o municipales o departamentales, tienen ya preparado ellos un plan de recuperación. ¿No? Por ejemplo, les digo, si se quemaron 50 casas en el municipio del Puente, digamos, ¿no? En Guaraya, ¿no? Y ya, bueno, se hace el plan de reconstrucción de casas, no sé, las carpas, y tiene que haber una recuperación, tanto en bienes materiales como en recuperación emocional, porque muchas veces las familias están susceptibles, ¿no? A esos eventos y hay lo que es la depresión, ¿no? Y todo ese tipo. Y también ese tema de recuperación trabajan las instituciones que trabajan con niños, el tema de defensoría. Porque en una carpa, por ejemplo, no puede estar los niños y las niñas mezclados o los hombres y las mujeres, ¿no? Hay el tema del cuidado del niño, ¿no? El bienestar del niño, de que el niño esté bien y mucho más también el tema de ellos no pueden quedar sin estudiar, se amplía, se ambienta una carpa para que puedan pasar clases, ¿no? Ahí se tiene todo un equipo multidisciplinario, ¿no? En el tema de la recuperación. Psicólogo, trabajador social, abogado, por cualquier tema de violencia, en cualquier tipo de violencia que suceda, ¿no? Ya sea físico, sexual, ¿no? Porque se da, en muchos de estos casos se da, por ejemplo, esos temas de protección, ¿no? Y es importante en esta recuperación, las autoridades invierten, ¿no? Ponen un equipo multidisciplinario y para tocar el tema con los niños también y las mujeres. Y tenemos la reducción de riesgos y desastres, que es
son de elementos que tienen una función de minimizar vulnerabilidades, ¿no? Vulnerabilidades y riesgo de desastre de una sociedad para evitar lo que es prevención o limitar la mitigación y la preparación, ¿no? Se tiene que hacer una reducción de riesgos de desastre, ¿no? Planificarse, organizarse, lo que veíamos anteriormente, ¿no? Para poder ver un desarrollo sostenible en esto, ¿no? La comunidad se prepara, pero con ayuda de autoridades locales y municipales, ¿no? Depende del tipo de desastre. Y ahí vemos una estrategia de reducción del riesgo a desastres, ¿no? Dice que para Visión Mundial, por ejemplo, las aspiraciones del bienestar de la niñez, ¿no? Lo que siempre decimos, ¿no? ¿Cuál es el bienestar de la niñez? Que esté estudiando, que tenga una buena salud, que esté protegido contra cualquier tipo de maltrato o violencia infantil, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Aquí los puntos que nos llevan a ese bienestar de la niñez son la reducción de riesgo de desastres enfocados en la niñez, ¿no? Porque Visión Mundial, ustedes saben que trabaja por los niños, ¿no? Y nuestra reducción de riesgo de desastre tiene que estar enfocado en nuestra niñez, ¿no? Con el fortalecimiento de capacidades de emergencia, ¿no? Hay un programa, el programa del cual les menciono, el de emergencia y desastre dentro de la institución, está enfocado en ese bienestar de la niña, ¿no? Hay una adaptación al cambio climático y hay una contextualización de aquello, de la resiliencia comunitaria, ¿no? Para lograr la aspiración de la niña. Cuando ocurre un tipo de desastre, siempre se habla del tema de resiliencia, ¿no? De que el niño salga de esa frustración, ¿no? Eso es resiliencia, o la comunidad ayude, o también pueda salir de esa frustración de que perdí mi casa, no quiero nada, digamos, ¿no? Y hay las instancias donde tienen que hacer esa resiliencia o sacar a ese niño de donde está, de ese trauma, sacarlo y que trate de olvidar lo sucedido, ¿no? Eso es resiliencia, sacarlo de algo que no lo deja avanzar, ¿no? En este caso la comunidad también tiene que ser resiliente, ¿no? Apoyar en ese proceso, apuntando a lo que es el bienestar de la niñez. Y de ahí viene lo que es la rehabilitación, ¿no? Que es la recuperación ya a corto plazo de los servicios básicos e inicio de la reparación de daños físicos, sociales y económicos, lo que mencionaba, ¿no? Rápidamente, una vez después del desastre, analizar cuáles son los riesgos que puedan haber después del desastre, pero habilitar servicios básicos, eso es importante. Agua, ¿no? Sabemos que el agua es vida. Es uno de los primeros servicios que se debe rehabilitar, no es un tema de desastre, ¿no? O la recuperación del daño físico, ¿no? Porque puede ocurrir, ¿no? En un terremoto, por ejemplo, ¿no? Quebradura de pierna, no sé, cualquier daño físico, ¿no? Y el tema emocional o social igual, que es importante, ¿no? La recuperación emocional que decíamos, la resiliencia, ¿no? Que muchas veces con los psicólogos podemos trabajar esa parte. Y el tema económico, ¿no? Porque sabemos el tema de pérdida del trabajo y no sé qué más, ¿no? Eso hay que rehabilitar, ¿no? Hay que buscar, pero eso no lo hacemos solo, ustedes saben, siempre se lo hace con apoyo de las instancias gubernamentales, ¿no? Y lo que mencionaba. No se escucha. ¿Aló? Sí, se perdió el audio un momento, Bismarck. Ahora sí estamos retomando, por favor. Sí, es importante, por favor. He pasado en el grupo del chat una dirección de panel, que ya podamos ir escribiendo de repente algunos conceptos, no, algunas preguntas, algunas reflexiones sobre lo que Bismarck nos está
orientando en esta noche, por favor, ¿ya? Entonces es importante, pone su nombre y su comentario sobre lo que estamos viendo en emergencia. Ya es importante tener su opinión. Entonces, en el grupo del chat hemos puesto ahí una dirección, puede entrar y escribir, por favor, eso es importante y ayuda a que se pueda documentar que las cosas que están haciendo de la comunidad, pues, son la sugerencia, lo que necesita la comunidad en cada actividad que estamos realizando. Eso es importante, por favor, ¿ya? Su participación en todo momento. Adelante, Bismarck. Gracias, Arturo. Bueno, aquí como ven es el tema estamos viendo los conceptos, ¿no? Más que todo conceptos donde ustedes tienen que no anotarse, ¿no? Pero ver más o menos cuáles son los conceptos de cada parte que estamos mostrando, ¿no? El tema de resiliencia, como le decía, es la capacidad de poder resistir, ¿no? Una amenaza, absorber, adaptarse o recuperarse, lo que le mencionaba anteriormente, ¿no? Recuperarse de algo que ha sucedido. En este tiempo de pandemia, el año pasado enviamos, por ejemplo, ¿no? Algunos videitos de protección. Yo envié al grupo, creo, de los delegados, el tema de resiliencia, ¿no? Y ahí vemos, porque el año pasado se ha dado no mucho el tema de los adolescentes o los niños, por ejemplo, por la pérdida de un ser querido, digamos, ¿no? Por el tema de COVID, ya entra a un estado de depresión, ¿no? Y la resiliencia es sacar de ese estado de depresión al niño, recuperarlo, digamos, ¿no? Que volver a hacerlos creer a los chicos, ¿no? A que eleven su autoestima, porque muchas veces se sienten deprimidos y todo eso, ¿no? Eso es el tema de resiliencia, sacarlo de ese lugar o hacerlo fuerte para que resistan cualquier tipo de suceso que pueda suceder. Respuestas son acciones, hay respuestas, dice, no son acciones llevadas a cabo ante un evento que haya sucedido y que tienen por objeto salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir las pérdidas, ¿no? O sea, ni bien sucede un desastre, ya tenemos que tener ya tenemos que tener una respuesta para eso, ¿no? Porque como le decía, si entra en un estado de depresión, por ejemplo, un adolescente, un niño, más que todo el adolescente ya va pensando, ¿no? En ese tema, no quiero nada, no quiero saber nada, y puede suceder puede cometer un suicidio, digamos, ¿no? Por ejemplo, si ocurre el tema de una violación, que nos hablaba, creo, Jimena el otro día en el taller de protección, ellos entran en un estado de depresión. Pero nosotros o las autoridades junto con nosotros ya tenemos que estar preparados con una respuesta ya para eso, ¿no? Para poder reducir ese sufrimiento o disminuir alguna pérdida. Y riesgo es la probabilidad de acceder a un valor específico de daños sociales, ¿no? Muchas veces, estoy en etapa de riesgo, digamos, ¿no? ¿No? Son daños sociales, ya sean ambientales, económicos, en lugares específicos durante un tiempo de exposición determinado, ¿no? Todos estamos muchas veces en riesgo, ¿no? De que nos suceda algún daño, digamos, ¿no? Estamos vulnerables a un riesgo. Pero los riesgos tienen características. Vamos a ver cuáles son las características de los riesgos. ¿No? Nos dice que es un proceso dinámico y cambiante, en constante movimiento y posee un carácter social, por lo que su actualización debe ser permanente, ¿no? Estas características de riesgo son procesos dinámicos, van cambiando, ¿no? Y van dinámicamente, pueden suceder, ¿no? Son varias características que podemos observar. Vulnerabilidad, ¿no? Eso que siempre nosotros venimos pregonando ahí con el equipo, ¿no? Vamos a hacer inscripción, pero demos prioridad a los niños vulnerables, ¿no? ¿Y qué será la vulnerabilidad? Factor interno de un sujeto, dice, ¿no?
objeto o un sistema expuesto a una amenaza que corresponde a su disposición a ser dañados, ¿no? Posición intrínseca a ser dañado. Eso es vulnerabilidad. Un factor, ¿no? De un sujeto, objeto, un sistema expuesto a amenaza, ¿no? Vamos a incluir a los niños más vulnerables, ¿no? ¿Cuáles son los más vulnerables para nosotros? En el tema de la inscripción siempre estamos, ¿no? Niños con capacidad diferente o con discapacidad, ¿no? Para nosotros los más vulnerables. Otros niños que vivan en situación de desastre, ¿no? Igual, son niños más vulnerables, ¿no? Y así hay varios factores de vulnerabilidad. ¿No? Y aquí vamos a ver esos factores de vulnerabilidad, ¿no? Los factores de vulnerabilidad pueden ser físicos, ¿no? Lo que le mencionaba, ¿no? Ya sea una discapacidad o algo, ¿no? Pueden ser factores ambientales cuando hablamos de situación de riesgo, estos son factores de vulnerabilidad. Pueden ser económicos, pueden ser sociales, pero también pueden ser factores de vulnerabilidad, pueden ser políticos, pueden ser educativos, pueden ser factores culturales, factores institucionales o organizativos, ¿no? Estos son los factores de vulnerabilidad que podemos encontrar, ¿no? Y eso ha sido, por ejemplo, en esta primera participación, el tema de conceptos, ¿no? En situación de riesgo. Son pequeños conceptos en los cuales nos va a servir para que el día a día, por ejemplo, vamos a ir escuchando, ¿no? ¿Qué es emergencia? ¿Qué es alerta? ¿Qué es amenaza? ¿Qué es riesgo? ¿No? Todo eso y ya tenemos que ir ambientándonos en esa parte. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Preguntas, dudas, sugerencias, inquietudes. Gracias, estimado Bismar. Ahora sí, algunas preguntas, por favor, por parte de los participantes importantes, ¿no? Cualquier interrogación. Yo sé que dentro de la presentación habían algunas siglas, ¿no? Entonces también de repente preguntar qué significaba, ¿no? Porque a veces estamos un poquito distraídos y bueno, se nos ha pasado de repente lo que Bismar nos estaba mencionando, porque mencionaba sobre la sigla al comienzo. Como decía Bismar, son conceptos que necesitamos porque si no lo sabemos, ¿cómo vamos a hacer una planificación de emergencia? Entonces es importante saber los conceptos para que podamos realizar una buena planificación ante cualquier emergencia y tengamos la respuesta y la prevención correspondiente, como decía Bismar. Tal vez alguien ya ha participado en algún tipo de este tipo de planificación, ¿no? Es importante ya que puedan escribir su respuesta, que puedan participar ya en el panel, pueden escribir, por favor, invitamos a que comenten sobre su experiencia, ¿no? Acerca de participación en este tipo de planificación, ya que seguramente más adelante, en base a estos conceptos, vamos a tener que hablar con alguien del COE para que podamos hacer nuestro plan de emergencia, ¿no? Ya. Sí, eso es importante, ¿no? Que los representantes de los barrios o algo así, gestionen, no se activen o hagan gestión para activar lo que es el COE, ¿no? Para hacer lo que es el plan de emergencia, ¿no? Porque muchas veces decimos, o el municipio, por ejemplo, interpreta, no, si aquí no va a haber incendios, acá no va a haber inundación, digamos, ¿no? Y ellos no solamente es basarse en un incendio o una inundación, digamos, ¿no? Por ahí en mi comunidad ya una casa precaria se cae, digamos, ¿no? Eso ya viene a ser un desastre y ya nosotros como vecinos tenemos que estar preparados ya. Un plan de acción, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para apoyar a esa familia que ha tenido un evento adverso. Aquí, por favor, si es que no tenemos preguntas, pero yo les invito nuevamente a que podamos entrar al panel y con toda libertad puedan expresar qué riesgo ven en su comunidad, digamos, ¿no? Porque eso nos va a permitir orientar que seguramente podamos ya coordinar con alguien del COE para que podamos hacer un plan de
emergencia, ¿no? Y tener una respuesta ante cualquier adversidad. ¿Ya? Entonces, yo Eso está bien, Arturo, belleza, eso como tareita entonces a cada uno ahorita que nos ponga, ¿no? Mientras nos preparamos para la siguiente presentación, que igual vamos a ver cosas importantes igual. Eso que menciona Arturo, ¿no? Bueno, ya en Patujú, ¿cuál es el posible riesgo que puede haber una amenaza, digamos, ¿no? Que lo escriba ahí en el panel, ¿no? En Calleja, por ejemplo. Aquí, no sé, la inundación o la quemazón, no sé ya, que ellos ahí punteen, ¿no? Muy bien, solamente para orientar a todos los participantes voy a entrar al vínculo. Ya, y así está, voy a compartir la pantalla nuevamente, seguramente alguien me va a decir, ingeniero no está compartiendo, ya le voy a compartir ahorita para que vean. ¿eh? Compartir pantalla. Solamente ahí, ¿ya? Entonces tenemos esto en el panel, ya hemos hecho ejercicio el 19 y ahora otra vez volvemos a insistir en lo mismo, es importante que sepamos porque la mayoría de los talleres, seguramente si esto de la pandemia sigue con la cepa 1, 2, 3, 4N, cepa, digamos, ¿no? Entonces seguramente vamos a tener en cualquier lugar este tipo de actividades que son virtuales, pero no por eso vamos a dejar de participar y de tener sus impresiones. Entonces aquí el panel dice taller de emergencia, EA 27, ya, bueno, la fecha le voy a cambiar porque ahí dice febrero, ¿no? Entonces enero. ¿No? Y invito a poner acá, dice, ¿no? Por ejemplo, Calleja, digamos, ¿no? Ya, una idea de Calleja, ¿no? ¿No? Entonces ahí pone, y los riesgos son, digamos, ¿no? Ya, entonces es importante ver, ya, entonces, qué riesgo tiene Calleja, y escriben ahí y lo publican, ¿no? Entonces lo mismo para Patubú, lo mismo para Mapaiso, Retoño y todos los que puedan escribir, ya, bienvenido a todas sus sugerencias, ya, porque eso nos va a tener, nos va a dar una idea de qué riesgo la comunidad está perceptible, digamos, ¿no? Y bueno, tiene temor y necesita tener una respuesta. Entonces, por favor, les invito, ya no se queden cortos con su participación. El panel es dinámico, entonces yo voy a estar viendo a medida de que estamos interviniendo con la siguiente presentación que Bismar nos va a socializar. Gracias, Bismar, y enseguida comparto la otra diapositiva. Muy bien, Bismar, ya está la presentación en pantalla, por favor. Muy bien, Arturo, muchas gracias. Bueno, aquí vamos a ver un pantallazo sobre lo que es esfera. Vamos a conocer qué es la esfera, ¿no? Y cómo trabaja este movimiento esfera en el tema de los desastres, ¿no? Y emergencias en el mundo, ¿no? Esto a nivel mundial, ¿no? Ahí vemos respuesta humanitaria, ¿no? El objetivo, por ejemplo, de conocer esto es definir la ayuda humanitaria centrada en las personas como aquellas que se preocupan de los derechos y dignidad de los afectados por desastres y conflictos, tomando en consideración el género y la niñez, ¿no? Este movimiento esfera está enfocado en el tema de género y la niñez, ¿no? Es una ayuda humanitaria, ¿no? Este es un movimiento a nivel mundial firmado por la mayoría de los países de todo el mundo. Ahí, Arturito, un videíto es para que pueda compartirlo. Solo confirmar si está escuchándose el audio, por favor. Se escucha. Muy bien, entonces empezamos. Muchas gracias.
El audio del video creo que no se escucha. ¿O lo escuchan ustedes? No. No lo escuchamos. El del video no se escucha, Arturito. No, no se escucha. A las 7 de la 9 va a ser. Sequía, un terremoto. Ahora sí, ahora sí. Imagine que se encuentra en medio de una crisis. Inundaciones, sequía, un terremoto o una guerra. ¿Por dónde empezaría a ayudar a las personas a su alrededor? No solamente a sobrevivir, sino también a prosperar y recuperarse con dignidad. ¿Cómo sabrá que está haciendo lo correcto en el momento apropiado? Durante 20 años, Esfera ha ayudado al sector humanitario a pensar en estas preguntas y luego ha destilado esa experiencia en el manual Esfera. La piedra angular del manual es la Carta Humanitaria. Expresa un compromiso compartido de aliviar el sufrimiento y proporcionar ayuda, basado únicamente en la necesidad, sin discriminación alguna. Reconoce que las personas tienen derecho a recibir ayuda, a una vida digna, a la protección y la seguridad, y a participar plenamente en decisiones relacionadas con su recuperación. El manual Esfera traduce estos principios y derechos a la práctica. Establece normas mínimas acordadas, apoyadas en acciones claras. Este marco se actualiza cada varios años para reflejar nuevos conocimientos basados en la experiencia de los profesionales de primera línea. Cada capítulo enfatiza que las personas afectadas por crisis están en el centro de su propia recuperación. La edición de 2018 del Manual Esfera refleja sus realidades. Dado que la mayoría de las personas ahora viven en ciudades, el manual incluye orientación sobre el trabajo en contextos urbanos densos y rápidamente cambiantes, además de en áreas rurales. El manual también trata sobre diferentes formas de cumplir con las normas, incluyendo la ayuda en efectivo, el apoyo al mercado, la distribución, los servicios o la asistencia técnica. Actualmente, las personas se ven desplazadas por crisis durante periodos cada vez más largos. La respuesta humanitaria a largo plazo requiere una sólida labor de coordinación con diferentes actores para alcanzar una recuperación sostenible. Nuevos indicadores ayudan a los usuarios a revisar y adaptar sus actividades para satisfacer necesidades a medida que cambien las situaciones y las prioridades de las personas. Esfera puede ayudarle a aprender más, a actuar y conectar con otras personas que realizan un trabajo similar. La respuesta humanitaria con principios, construida en base a la calidad y la rendición de cuentas, promueve la dignidad humana donde quiera y cuando quiera que azote una crisis. Únase a nosotros para aprender más y compartir su propia experiencia. Muy bien, Arturo. Ahí hemos visto, ¿no? Un poco sobre el videito, ¿no? De este movimiento Esfera, ¿no? Que nos mencionaba, ¿no? En qué apoya, ¿no? En situaciones de desastre. Y nos mostraba ahí, ¿no? Que no es necesario vivir en el campo, ¿no? Sino en ciudades también que son cambiantes, ¿no? Y aquí vemos un concepto de lo que es esfera, ¿no? ¿Qué viene a ser esfera? Esfera se funda en la necesidad de contribuir a mejorar la respuesta humanitaria para hacer velar los derechos y atender las necesidades de las personas afectadas en cualquier tipo de desastre, ¿no? De manera digna y así mismo rendir cuentas ante ellas, ¿no? Rendir cuentas ya sea de bienes, servicios, gastos, todo lo que hayan puesto las instituciones para reducir este tipo de ayuda, ¿no? A cada una de las afectadas. Eso es un poco lo que es esfera, ¿no?
La esfera como una herramienta, ¿no? Sirve en la planificación de seguimiento de evaluación como respuesta humanitaria, ¿no? Hemos visto ya un poco, ¿no? El tema de la planificación en situación de riesgo, cuál es el seguimiento, cuál es la evaluación que hay que hacerle, ¿no? Y eso ayuda a tener una respuesta humanitaria. Promoción para negociar las autoridades, por ejemplo, ¿no? En ayuda humanitaria y asignación de recursos. La esfera sirve para esto, para promocionar y negociar con autoridades de ayuda humanitaria, ¿no? Ya sea la asignación de recursos para poder levantar, ¿no? Esa, ya sea la comunidad o país donde ha sucedido el desastre, ¿no? Preparación y desastre y elaboración de planes de contingencia, ¿no? Hay que elaborar plan, hay que tener un plan de desastre, un plan de elaboración de una contingencia o de un suceso que pueda pasar o suceder, ¿no? Eso es importante. En eso nos ayuda esto, esfera. Pero ¿por qué es importante el género en una asistencia humanitaria? Eso vamos a ver el tema de género, el tema de la niñez, ¿no? ¿Por qué es importante el género en una asistencia humanitaria? ¿Y cuál es la diferencia entre la equidad y la igualdad? ¿No? Ahí si vemos el dibujito, ahí nos muestra claramente qué es una igualdad y qué es una equidad, ¿no? Pero si nos vamos al concepto de equidad, dice referencia al acceso a los derechos, recursos, servicios según la necesidad específica, ¿no? La equidad viene a ser una referencia del acceso a los derechos, recursos, servicios según la necesidad específica que haya, ¿no? Y la igualdad, todos son libres de elegir sin limitación, ¿no? Vemos ahí el esquemita, los dibujitos amarillos de igualdad. ¿Qué viene a ser la igualdad? Por ejemplo, ahí les damos de a una caja a cada uno, ¿no? Uno por igual, ¿no? Eso viene a ser ahí representando, podemos ver la representación de la igualdad, ¿no? Que cada persona tiene una cajita, uno por igual, ¿no? Y si vemos el tema de la equidad todos son del mismo tamaño, digamos, ¿no? Vemos la diferencia, ¿no? Entre equidad e igualdad. ¿Qué hace? Dice, ¿qué hace esto? ¿No? Expone las bases para la integración de la igualdad de género en la acción humanitaria y se proporciona una orientación práctica para llevar a cabo dicha integración en los diferentes sectores, ¿no? Esta igualdad y esta equidad va a exponer bases para la integración de la igualdad de género, ¿no? En la acción humanitaria, ¿no? Que viene a ser orientada por una práctica que cada uno vamos desarrollando. Y esto tiene una respuesta, ¿no? Esto responde, ¿no? La acción humanitaria puede ser efectiva, también tiene que ser participativa y también equitativa, ¿no? Tiene que resultar, ¿no? Nuestra acción humanitaria tiene que ser efectiva, ¿no? Porque la hemos planificado, está planificada y tiene que resultar bien. Participativa, porque no solo es un sector, digamos, que va a hacer esa planificación para una acción humanitaria. En esto participan varias instituciones de respuesta, varias instituciones van a participar para hacer una buena intervención, ¿no? Y equitativa, ¿no? Tiene que haber una equidad de género, ¿no? Para ello, pasos importantes es la prioridad de necesidades y las capacidades específicas de cada persona. No sabemos que las personas tenemos diferentes capacidades y aptitudes, ¿no? Y eso es importante, incluirlos a todos, con cada uno con sus diferencias. Ahí tenemos algunos puntos de incorporaciones de perspectivas de género. Incorporaciones de perspectivas de género. En situación de crisis, incorporar la perspectiva de género desde el inicio aporta las siguientes ventajas, ¿no? Si incorporamos estas perspectivas de género, vamos a obtener las ventajas como permite el análisis más preciso de la situación, ¿no?
si hacemos una perspectiva de género, vamos a tener un mejor análisis de la situación que vaya a suceder o lo que está sucediendo. Nos va a permitir satisfacer necesidades y prioridades de la población de un modo más dirigido en función como las mujeres, niños, hombres, niños, niñas, y se han visto afectadas por la crisis, ¿no? Tiene que ser esto más dirigido, ¿no? Dirigido para mujeres, por ejemplo, una actividad dirigida para mujeres, una actividad dirigida para niños, otra dirigida netamente para hombres, otra para niños, ¿no? Y esto va a apoyar para ver el tema de los afectados. También esto nos ayuda a garantizar que se tenga en cuenta todas las personas afectadas por una crisis, así como sus diferentes necesidades y las vulnerabilidades que tenga la persona, ¿no? Para eso es importante incorporar estas perspectivas de género. Aquí nos dice que la integración de la igualdad de género en cualquier acción humanitaria garantiza una respuesta inclusiva. ¿Qué quiere decir inclusiva? Que incluye dentro hombres, mujeres, niños, ¿no? Afectivas, de afecto, ¿no? Cariño, resiliencia, ponerse en el lugar del otro. El tema de eficacia o ser eficaces, ¿no? De actuar rápido y fortalecedores, ¿no? Que comprendan al otro, ¿no? Eso nos ayuda, la integración de la igualdad nos ayuda, ¿no? A tener todas estas partes importantes en el tema de desastre, ¿no? Respuestas inclusivas, afectivas, eficaces y que fortalezcan, ¿no? Para salir de esa contingencia. Alcanzar la igualdad de género y promover el empoderamiento de las mujeres en la acción humanitaria garantiza una respuesta equitativa y además establecen y protegen los derechos humanos y las libertades fundamentales para todas las personas, ¿no? Antes, por ejemplo, decía, ¿no? Y se escuchaba decir, ¿no? Que una mujer siempre va detrás de un gran hombre, ¿no? O detrás de un gran hombre hay una mujer, ¿no? Y esos son... esos conceptos han cambiado, pues, ¿no? Ahora vemos que en realidad al lado de un hombre va una gran mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque todos somos iguales, ¿no? La equidad de género eso nos dice. No hay algo más grande, sino que al lado del hombre va una gran mujer, ¿no? Y eso ha dado prioridad al empoderamiento de las mujeres, ¿no? En la acción humanitaria igual. ¿Por qué incorporar la igualdad de género es importante para este sector? ¿No? ¿Por qué será importante la igualdad de género incorporarla en este sector? Dice que integrar la igualdad de género en los programas viene a proporcionar el alcance de los objetivos siguientes, ¿no? ¿Cuáles son esos objetivos siguientes? Fomentar los derechos y las elecciones de las mujeres, así como reducir los obstáculos y los riesgos, ¿no? Para eso es importante, ¿no? Fortalecer o incorporar la igualdad de género. Fomenta los derechos, la elección de las mujeres y así reducir obstáculos en los riesgos, ¿no? También va a reforzar las economías locales, beneficiando así a la población afectada y la comunidad de acogida, ¿no? Fomentar la autonomía económica, también proporcionar un cambio en las relaciones de género hacia la igualdad, ¿no? Va a proporcionar también un cambio esto en las relaciones de género hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Para eso es importante incorporar lo que es la equidad de género. Ahora, algo muy importante igual para Visión Mundial, que este movimiento Esfera o esta carta Esfera lo tiene, dice, ¿qué es la protección de la infancia en situación humanitaria? ¿Qué es la protección de la niñez en situación humanitaria? Ahorita vamos a ver. Protección de la infancia en situación humanitaria.
Dice, la definición de protección en la infancia es la prevención y la respuesta al abuso, a la negligencia, a la explotación y violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, cuando nos referimos a la protección de niños y adolescentes, nos involucramos con todos sus derechos, ¿no? Si vemos esta definición, vamos acorde con lo que pregona Visión Mundial o lo que pregonan ustedes, los padres de familia, ¿no? Protección de la infancia, protección del niño, la niña, el adolescente, ¿no? Prevención y respuestas al abuso, a la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, o a la negligencia incluso de los padres o negligencia de las autoridades, ¿no? Que pasan de largo a cualquier abuso contra los niños, ¿no? Y dice que nos involucramos todos en este problema, ¿no? Sí o no, todos como padres o como autoridades tenemos que involucrarnos en este problema de la protección de los niños, ¿no? ¿Cuál es la base legal internacional, ¿no? Para que se haga este movimiento esfera o esta carta magna? El marco legal internacional se compone principalmente de 3 conjuntos de tratados, ¿no? Tratados o acuerdos, ¿no? Internacionales que la mayoría de los países del mundo ha firmado, que se refuerzan mutuamente los derechos humanos internacionales, el derecho humanitario internacional y el derecho internacional de los refugiados, ¿no? Si ven ahí, son 3 conjuntos de tratados importantes que la mayoría de los países tienen firmados. Y como le mencionaba, ¿no? El proyecto Esfera o este movimiento Esfera es un proyecto que se funda en la necesidad de contribuir a mejorar la respuesta humanitaria. ¿Qué es respuesta humanitaria? Cuando sucede cualquier tipo de desastre, ya sea humano o ocasionado por la naturaleza, para hacer velar los derechos y atender las necesidades de las personas afectadas por ese desastre de manera digna y asimismo rendir cuentas ante ellas mismas, ¿no? Porque esto tiene un fondo y tenemos que rendir cuentas sobre las mismas personas afectadas, sobre qué hemos hecho para poder prevenir o poder sacar, reconstruir a las personas afectadas. ¿Y cómo se vienen a vincular estas normas con el proyecto Esfera y otras normas? Dice que la Esfera es una iniciativa cuya finalidad consiste en mejorar la calidad de la ayuda humanitaria y la rendición de cuentas de los actores humanitarios ante sus integrantes, donantes, poblaciones afectadas. Las normas mínimas para la protección de la infancia en la acción humanitaria se basan en esta misma premisa, ¿no? En este concepto. Y su estructura coincide con las de las normas consensuadas relacionadas específicamente con el trabajo de protección de la niñez en situación humanitaria. ¿No? Lo mismo que hacemos nosotros como Visión Mundial. ¿No? Tenemos que rendir cuenta a los donantes, a los padrinos, por ejemplo, a los patrocinadores, y también rendir cuenta a, a, a nuestras comunidades, a ustedes, por ejemplo, ¿no? ¿No? Mando un GN, el padrino, y tengo que rendir cuenta a los padrinos, por ejemplo, factura que le he comprado, ¿no? Y escribir cada cosita, el niño escribe cada cosita, no es de lo que se le compra. Y tenemos que enviar la foto, por ejemplo, de cada cosita que tiene el niño, ¿no? Eso es rendir cuentas, ¿no? Decir, he comprado esto y lo muestro, ahí está. Lo mismo es con Esfera, ¿no? La Fundación Esfera ve que todas las instituciones, organizaciones que están donando, que todo eso llegue a esta población afectada. Y ellos mismos rindan cuenta a esta misma población afectada de que todo se está invirtiendo en ellos. El mismo caso es con el tema de la infancia, con el tema de los niños, ¿no? Rendir cuenta ante todo por los incidentes o el trabajo de protección de la niñez que se está haciendo, ¿no? En las situaciones humanitarias que tenemos. Y ahí tenemos un listado de
25 normas mínimas para la protección de la infancia en la acción humanitaria. Hay normas de asegurar una respuesta de calidad en la protección de la infancia, ¿no? Si vemos coordinación, recursos humanos, comunicación, abogacía, gestión del ciclo de programa, gestión de la información, monitoreo de la protección de la infancia, ¿no? Son un sinfín, un número de normas que tiene este movimiento Esfera con el tema de protección de la niñez. Imagínense, 25 normas, ¿no? Para el tema de protección de la niñez. Y ahí las tenemos y estas diapositivas se las vamos a pasar para que las puedan revisar también, ¿no? Pero ahí démonos cuenta cuán importantes son los niños para nosotros, para las instituciones, para las organizaciones a nivel nacional. Así como son de importantes para ustedes, ¿no? Sus niños. Ustedes quieren que estén protegidos, ustedes quieren que tengan buena salud, ustedes quieren que tengan una buena educación, ¿no? Eso es importante, ¿no? Por eso se tienen un montón de normas, ¿no? Y para cada cosita. ¿Algunas preguntas? Vayan escribiendo al link que pasó Arturo. Sí, aquí mientras Bismarck toma un respiro, indicar que podemos estar comentando lo siguiente, ¿ya? Solamente 3 comunidades han mencionado que tienen riesgo. Quiere decir que las demás comunidades, pues no existe tal detalle, digamos. Entonces, algo que tenemos que aprender es a participar, digamos. Si usted no participa, está perdiendo la oportunidad de hablar por su comunidad, digamos, ¿no? Todos los que estamos acá somos líderes, ¿ya? Entonces, comparto algo para Retoño, gracias por escribir, dice, los riesgos son, 1, inundación dentro de las casas, dice, ¿no? 2, calles que impiden la fácil salida para alguna emergencia. Eso mencionan en el Retoño. En Palmera, dice, en mi comunidad estos días de lluvia ha habido inundación y por tanto también hay mosquitos. Yo creo que es un riesgo al igual, ¿no? Entonces, es la percepción que ellos tienen. Entonces, aquí ya vamos juntando las ideas que son comunes. En Calleja, los riesgos, dice que hay son, cuando llueve fuerte el canal que tenemos en la comunidad se rebalsa y se inundan todas las calles y las casas porque el agua no tiene a dónde salir, ¿no? Casi similar a lo que está mencionando Retoño. Y bueno, las 3 ideas son comunes y no creo que estas personas se hayan juntado en un solo lugar para poder hablar de temas que son comunes. Invito a las otras personas de las otras comunidades, por favor, si ven otro tipo de riesgo, es riqueza todo lo que puedan aportar, ¿ya? Pero si usted no aporta, pues no estamos escuchando su opinión, no estamos viendo riesgo en esa comunidad. Entonces es importante, por favor, priorizar su riesgo. Muchas gracias, Bismar. Adelante. Gracias, Arturo. Muy bien. No, eso es importante, ¿no? Ahí estamos observando el tema de las leyes, ¿no? Con esto hemos visto ya un pantallazo más o menos general de lo que Bismar, por favor, su audio puede reactivar. Hola, hola, hola. Ahora sí. Perfectamente, sí. Adelante. Ya. Bueno, hemos visto con esta diapositiva del proyecto Esfera, ahí pudimos observar que esto se crea, este proyecto se realiza o se funda, se hace, para ver que los recursos destinados por instituciones, por gobiernos, por ejemplo, ya sea ante cualquier desastre que suceda en algún lugar, lleguen, ¿no? Lleguen a destino, ¿no? Para las personas afectadas, ¿no? Pero viene acompañado de leyes, ¿no? El tema de equidad de género, el tema de leyes de protección de la niñez, como vimos, 25 normas que tiene, ¿no? Este movimiento Esfera cuando sucede algún tipo de desastre. Y ahí estaba lo que le mencionaba anteriormente, ¿no? De los campamentos, por ejemplo, que realizan,
No tienen que tener específico para niños, específico para niñas, para adolescentes mujeres, para adolescentes varones, para hombres, para mujeres, ¿no? El tema de la pandemia, por ejemplo, ¿no? A mí me tocó el año pasado viajar a Yacuiba, llevando alimentos para quienes, para los bolivianos que entraban de la Argentina hacia Bolivia, pero ellos tenían que estar en aislamiento, ¿no? Eso es un tema ya igual, ¿no? El tema de pandemia viene a ser igual, entra lo que es la ayuda humanitaria. Y estuve en el campamento en Yacuiba y ahí observé, por ejemplo, era en una feria, en su feria que tienen su galpones de su feria, como la Expo Cruz, digamos, ¿no? Pero en Yacuiba. Y ahí vimos galpones grandes, digamos, los estanes, uno para los varones, otro para las mujeres, otro para los niños, otro para las niñas, ¿no? Y la Fundación Esfero del proyecto observa esto y ve que todo esté direccionado y que las mismas autoridades que están recibiendo eso rindan cuenta de lo que han recibido, pero a los afectados. Ni siquiera los donantes piden que les rindan cuenta, pero sí a los afectados, ¿no? Eso es importante. Muy bien, gracias, Bismarck. Solamente algo más que seguimos recibiendo a través del chat, y bueno, ya está también sistematizado en el panel. El riesgo de Don Chichi dice, ¿no? Falta de recojo de basura y eso trae enfermedades, ¿no? Es lo que está observando seguramente en esa comunidad. Entonces, seguimos invitando a las comunidades que puedan seguir socializando todos esos riesgos que ustedes ven ya. Pero es importante mencionar la comunidad, ¿ya? Porque algunas veces no podemos direccionar bien a la persona que está participando. Muchas gracias, entonces nos estamos preparando para mostrar la siguiente diapositiva, con lo cual ya podríamos estar terminando el taller del día de hoy, ¿verdad, Bismarck? Así es, Arturo, en esta siguiente diapositiva vamos a ver seis asuntos clave, ¿no? Para tomar en cuenta las primeras 24 horas de que pueda suceder un casito de emergencia, ¿no? O desastre. 6 asuntos claves que vamos a ver para actuar en 24 horas. Perfecto, adelante, Bismarck, muchas gracias. Muy bien, ahí vemos los 6 asuntos claves que tenemos para llevar adelante. Uno primero, que es el liderazgo, ¿no? Un asunto clave. El personal, ¿no? Los fondos, la respuesta, la comunicación y la evaluación, ¿no? Son los 6 asuntos claves que tenemos, ¿no? Vamos a ir viendo ahorita de cada uno qué significa cada uno de ellos, ¿no? Y cómo se puede actuar. El primer asunto clave que tenemos es el liderazgo, ¿no? ¿Qué viene a ser el liderazgo? ¿No? El liderazgo que ahí actuamos, como es asunto clave para actuar en 24 horas, dice el liderazgo, la activación del comité de emergencia, ¿no? De nivel ejecutivo. ¿Dónde está el nivel ejecutivo? Ya sea el gobierno municipal, departamental o nacional, ¿no? En 24 horas tenemos que activar el comité de emergencia, lo que le mencionábamos, ¿no? El comité de emergencia tiene que activarse dentro de esas 24 horas. Pero para eso tiene que haber un liderazgo, ¿no? Hay un presidente de ese comité, que ese es el que tiene que activar. Y para eso es necesario la claridad de quién es el líder, quién lidera eso, quién asume ese liderazgo en las circunstancias concretas que se presente cualquier tipo de desastre. ¿No? Eso tiene que tenerlo claro, ¿no? El municipio tiene que tener claro quién es el que lidera ese comité de emergencia, ¿no? O si activamos también nuestro comité de emergencia comunitario, podemos activar, ¿no? Ahí en Retoño, digamos, ¿no? ¿Quién va a liderar el comité de emergencia comunitario de Retoño? Eso tenemos que tener bien en claro, ¿no? Muy bien, esta parte complementando con lo que dice Bismarck, no, aquí queda mi preocupación con la comunidad, ¿no? Es importante que de verdad tengamos un liderazgo que sepa cómo activar
la emergencia. Yo recuerdo que cuando se inundó Patujú y todo lo de la zona de Cotoca, ¿no? Querían ayuda, ¿no? Estamos viendo que hay la posibilidad de poder ayudar, pero tenemos que saber cómo solicitar la ayuda, ¿no? Seguramente en el proceso vamos a ver que tenemos que hacer un plan y que tenemos que saber llenar los formularios de solicitud, qué concretamente estamos pidiendo para poder acudir ante la emergencia que pueda suceder, ¿no? Entonces, bien importante determinar lo que dice Bisma y bueno saber cada documento, cómo se llena, ¿no? Porque llegaron los documentos y no sabíamos cómo llenarlo, digamos, en la comunidad, ¿ya? Entonces, es importante su participación, estar atentos y, bueno, ¿no? Poner en práctica todo lo que nos está diciendo el disertante en esta noche. Muchas gracias y seguimos. Gracias, Arturo. Ahí fundamental no es el tema de los representantes de barrio, ¿no? Que son los que están directamente ligados con el municipio. Y nosotros tenemos que preguntar, ¿no? Como comunario, como miembros del barrio, tenemos que preguntar, a ver, su alcalde River, o no, quién, ¿qué tengo que hacer si sucede una inundación aquí en el Retoño, digamos, ¿no? Y ahí nosotros como vecinos tenemos que estar preguntando, ¿no? Vamos al segundo aspecto clave que tenemos, es el personal, ¿no? Activación del equipo de respuesta rápida, ¿no? En una situación de emergencia de reducción de riesgo, ¿no? Activación del equipo de respuesta rápida nacional. Eso a nivel de visión mundial, por ejemplo, tenemos un equipo de respuesta rápida, ¿no? Para la inundación, por ejemplo, de Pailón, se activó ese equipo de respuesta rápida y asistió, ¿no? El tema de las inundaciones, de la sequía y de los incendios del año pasado, hubo un equipo de respuesta rápida que viajó a la Chiquitanía para apoyar en ese tema, ¿no? Y más que todo en el tema del levantamiento de cuántas casas se perdieron, cuántas familias son, cuántos niños hay, cuántas niñas, ¿no? Para ver el tema ya de la disgregación de los afectados, ¿no? Para eso hay que tener, hay un equipo de respuesta rápida, la confirmación de los miembros de ese equipo de respuesta rápida que están disponibles, ¿no? La claridad de los roles, eso es importante, ¿no? Claridad de roles y plan de acción a tomar por el equipo de respuesta rápida, ¿no? Hace rato hablábamos, hay que tener una planificación, ¿no? ¿Cuáles son los roles? ¿Quién va a liderar? Todo eso es importante. Luego tenemos la evaluación. Evaluación, que es la realización de la evaluación inicial, ¿no? Se hace una evaluación inicial, cómo está la situación, un diagnóstico rápido que determine todo lo que sabe de la situación. Todo lo que sabemos de lo que hay, vamos a hacer un diagnóstico, ¿no? Una evaluación rápida. Se hace una elaboración de un plan inicial de respuesta para la primera semana, ¿no? Los primeros 7 días, ¿no? En 24 horas tenemos que hacer una elaboración de un plan inicial de respuesta para ver qué vamos a hacer y analizar todo ese diagnóstico, esa situación. Y compartir fotografías e historias de interés humano con el entorno, ¿no? En este caso con las comunidades, ¿no? Muchas veces vamos no, antes se inundaba aquí porque acá era bajo, que no había esta laguna, que no sé qué más, hay que ver el tema de historias o algo así. Luego tenemos el tema de la comunicación, ¿no? Hay un equipo, ¿no? En Visión Mundial, por ejemplo, tenemos un equipo de comunicación que está alerta ya, ¿no? Ante todo tipo de riesgo, ¿no? De emergencia, ¿no? Una comunicación inmediata por teléfono, cualquiera, ¿no? El personal, por ejemplo, nosotros los de la oficina, en el tema de inundaciones, ya tenemos activado el teléfono, cómo llamar, a dónde llamar, a quién llamar, el tema de emergencia a nivel nacional, qué es lo que sucedió, qué tenemos que hacer, los detalles de todo eso, ¿no? Lo mismo es en el tema del municipio. Hay un contacto, hay dónde llamar, ¿no? Cómo activar ese comité de emergencia.
¿no? Y para ver cómo poder actuar en estos casos de emergencia. Y una respuesta inmediata, ¿no? En el tema de nosotros, ¿no? Los programas, una respuesta inmediata, ¿no? Como les mencionaba el año pasado, una llamada del PDA Pailón. ¿Por qué? Porque era su zona que estaba afectada con inundaciones y también con incendios. Y Visión Mundial maneja un presupuesto, un fondo de emergencia, ¿no? Para apoyar a las personas afectadas en este caso, ¿no? Pero siempre con una negociación, ¿no? Con el tema de las oficinas con las que trabajamos, ¿no? Una respuesta no es la única, pero siempre es inmediata mientras se tramita o se atiende los fondos, ¿no? Pero siempre Visión Mundial maneja ese 20% para apoyo en el tema de desastres o emergencia, ¿no? Donde pueda suceder. Incluso apoyamos en lugares donde no se encuentran los PDA o los programas, digamos, de Visión Mundial, pero como una institución internacional que ha firmado el tratado, por ejemplo, Esfera, que le decía, y también tiene que destinar fondos, aunque no esté dentro de su zona de acción, digamos, ¿no? Y los fondos, ¿no? Que obtenemos ya nosotros, Visión Mundial, como tiene ese 20% de contingencia, ¿no? A través de las oficinas socias, ¿no? En nuestro caso, el tema de Alemania, por ejemplo, no, los que nos financian. Y de ahí siempre tenemos, ¿no? El tema del apoyo ya sea con donantes, con las Naciones Unidas, embajadas y así otras agencias internacionales que son las que se unen para apoyar, ¿no? En situaciones de emergencia y desastre, igual que estas fundaciones o estas otras instituciones, también forman parte de lo que es el proyecto Esfera. Y esos son los 6 asuntos claves, ¿no? De las primeras 24 horas cuando llega a suceder algún tipo de desastre, ¿no? Eso es un poco el tema de la información, ¿no? En el tema de desastres, emergencias, ¿no? Bueno, muchas gracias, Bismar. Invitar a algunas de las personas participantes, si quiere comentar algo, alguna pregunta, por favor, es la oportunidad para que podamos escuchar, ¿no? La respuesta con Bismar Antelo, ¿ya? ¿Alguien, por favor? Mientras yo me preparo para compartirles la respuesta que tenemos. ¿Nadie? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Licen, ingeniero. Buenas noches, estimada Sonia. Adelante. Miren, mirando el equipo, todo el equipo que tienen bien organizadito, es bien importante que nuestra comunidad, que nuestro distrito, cuente con el apoyo de ustedes, al menos en estas zonas más vulnerables que tenemos, pues, ¿no? Como decía anteriormente, las preocupaciones en estos tiempos, cuando hay una emergencia, ya, cuando hay una emergencia en tiempo de lluvia, nuestra comunidad pues sufre lo peor, ¿no? El año pasado hemos visto con tristeza todo lo que ha pasado y la impotencia que uno tiene, ¿no? De no poder realizar algún acto para ayudar. Cuánto uno quisiera pues tener maravillas para poder ayudar en ese rato, ¿no? Pero la naturaleza muchas veces se porta agresiva y los que pagan pues son nuestras comunidades que no tienen los canales, o sea, no tienen nada
muy bien planificado, como se dice, porque este asunto no es de recién, no es de años, es de años pasados, décadas, que ya saben nuestras autoridades y pues lamentablemente son los que no ponen el granito de arena, se olvidan de estas comunidades y lo que pueda pasar. Y cada año pues el sufrimiento, ¿no? Y miren, yo admiro de verdad el equipo que ustedes ven, que ustedes tienen, perdón, para estas situaciones que se presentan en nuestras comunidades, ¿no? Y ver de que es un apoyo para toda la gente de esta zona y en la cual ustedes pueden llegar y llegan con esta ayuda. ¿Ya? Entonces, bendiciones para todos, como yo creo que todo el grupo también, ¿no? Va a apoyar todas las gestiones que ustedes hagan para las comunidades, las personas, los habitantes de todas estas comunidades que tienen y que ustedes ayudan, apoyan, colaboran en todo. Ya, así que muchísimas gracias, Lice, ingeniero, por estar ahí siempre presente y con la gente de la comunidad. Ya, eso, bueno, podría decirle a todo este equipo que tiene Visión Mundial, ¿ya? Gracias, Lice. Gracias, Lice Sonia. No, nosotros siempre, no, Visión Mundial, trabajando, ¿no? Y velando, ¿no? Por el bienestar de los niños. Y no solamente los niños, ¿no? Sino también de las familias con las cuales estamos trabajando. ¿No? Y para ello, por ejemplo, ahorita queremos hacer, firmar el convenio macro, pues, ¿no? Con el gobierno municipal de Cotoca sé que llegamos, digamos, tenemos el aval para entrar, pero no se tiene firmado, por ejemplo, el convenio, pero ya estamos en ello y así poder entrar a todas las áreas, digamos, en las cuales Visión Mundial trabaja, ¿no? El tema de discapacidad, el tema de emergencia, ¿no? Y así poder trabajar más de la mano, ¿no? Con el municipio y llegar a los barrios con el apoyo de ellos, porque es lo mismo que hacemos nosotros en las comunidades, es lo mismo que le decimos a ellos. Nosotros apoyamos la iniciativa que tiene la comunidad. No, si la comunidad dice, ay, tengo una actividad con mis padres aquí, ¿cómo me puede apoyar? No, le damos la charla o le damos el taller o apoyamos con proyectos, ¿no? Ya han estado, por ejemplo, con Arturito ya con los proyectos comunitarios y eso le vamos a dar vida, pues no, porque en realidad tenemos que ver los microproyectos en las comunidades. Muchas gracias, Bismar. Entonces, como dice Bismar, si ve, estamos en diferentes áreas, ¿no? Ahora estamos apoyando la parte de que nuestros delegados, de que las personas líderes sepan de cómo podemos tener ayuda mediante emergencia, ¿ya? El día de mañana también a la misma hora vamos a estar con microproyectos, es lo que mismo mencionaba, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo pedir algo si no sé cómo hacerlo? Entonces, mañana también a las 7 de la noche van a estar invitados, va a estar abierto, podemos conectarnos todos, porque todos necesitamos saber la metodología y, bueno, practicarlo, ¿no? Porque si no, no lo vamos a poder canalizar. Lo último, para terminar ya, muchas gracias, Bismar, comparto con ustedes la pantalla, ¿no? De las opiniones que hemos recibido ya en el panel, ¿ya? Y algunos que he recaptado del chat, ¿ya? En Mapaiso, por ejemplo, inundaciones en las casas, ¿no? Estoy continuando. ¿Están viendo la pantalla? Por favor, me confirman, ¿no ven? Y este link le voy a pasar también en la grabación, sí, en el grupo de delegados, ¿ya? El panel, los materiales que Vilma nos ha proporcionado, así como la grabación, ¿ya? Sé que algunas personas no se han podido conectar, pero le vamos a proporcionar todos los materiales necesarios. En Chichis, un riesgo es la falta de recoge de basura, no sé, ya lo habíamos visto, en Naranjal. Aquí en mi comunidad, la lluvia, tuvimos casas inundadas, ¿no? Tiempo de llovizna, está apareciendo muchos mosquitos, ¿no? Que son problemas comunes. En Guapurú, dice todo, en mi comunidad, cuando llueve el camino se embarra, ¿no? Eso lo sabemos porque no hemos quedado estancados en una parte de los autos, no transita y hay muchos mosquitos, ¿no? Similares son los riesgos que la comunidad percibe, ¿no? En cada una de sus comunidades. Si usted no ha escrito
riesgo, por favor le invitamos a poder hacerlo. Esto va a estar abierto, lo pueden continuar haciendo y vamos a sistematizarlo para poder seguramente tener otra sesión donde podamos hacer ya un plan donde en base a lo que Bismarck nos ha mencionado. Entonces es importante tener la grabación. Ya, entonces vamos a finalizar. Agradecerles a todos por su participación. Muchas gracias, Bismarck, por la paciencia y por el espacio brindado. Yo sé que son horas nocturnas, pero bueno, las personas están un poco más relajadas, más tranquilas para poder escuchar y bueno, asimilar mejor lo que en esta noche les has explicado. Muchas gracias, Bismarck, muchas gracias a todos. Vamos a terminar la sesión y quedan mañana invitados para microproyectos. Está buenísimo esa parte, por favor, les invito a participar. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Bendiciones, buenas noches. Gracias, Arturo, gracias a todos por la participación. Ya estaremos con más talleres para ustedes. Ya, Pronto gracias a pueden ustedes. Hasta conectarse luego. nomás. ¿Ya? Voy a dejar abierta la sesión. Pueden desconectarse nomás. Adelante. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Buenas noches a todas. Buenas noches a todos. Y ahora, ¿cómo me salgo de ahí?